Una joven fue llevada al patíbulo por haber dado pan a niños enfermos del otro lado del río. El sheriff Pike, cegado por su pasado, prefirió la soga a la verdad. Pero un jinete comanche apareció con una prueba que desarmó el miedo del pueblo. Y solo escuchen cómo este juicio que parecía sellado dio un giro que nadie vio venir, hasta que la justicia habló más fuerte que el terror. Al mediodía exacto, cuando el sol estaba justo encima de las cabezas y no quedaba sombra donde esconderse, la campana de la iglesia de Bethany sonó 3 veces, cada tañido más seco que el anterior. A esa hora, ni los perros callejeros se atrevían a ladrar. El polvo de la calle principal, normalmente agitado por ruedas, cascos y pasos, flotaba inmóvil, suspendido en un aire espeso, como si incluso el viento entendiera que no debía interferir. Era día de ejecución. En el centro de la plaza, al pie del cadalso improvisado con maderas de carga y sogas trenzadas por los mismos vecinos que ahora guardaban silencio, se encontraba Abigail Moore. Tenía apenas 18 años. Su delantal, todavía manchado de harina de la madrugada, contrastaba con la aspereza del suelo y el hierro de los clavos que sujetaban la plataforma. Una trenza apretada caía sobre su hombro derecho. Sus manos estaban atadas con una cuerda más delgada que la del ahorcado, pero igual de tensa. No había lágrimas en su rostro, solo una expresión obstinada entre la sorpresa y la dignidad. Frente a ella, con los talones firmes y la voz elevada para que nadie dijera que no lo escuchó, el sheriff Douglas Pike dictaba su sentencia. Abigail Moore, por colaborar con el enemigo, por alimentar a quienes han derramado sangre de esta comunidad, usted será colgada. Que sirva de ejemplo. La acusación era directa, auxilio al enemigo. La evidencia, un canasto con pan y migas encontrado en el cobertizo detrás de la iglesia. Un testigo, Ezra Bond, capataz de ganado, quien afirmaba haberla visto adentrándose en la maleza al sur del pueblo, cerca del río, donde un campamento comanche levantaba humo discreto pero constante. Nadie mencionó que Bond llevaba semanas endeudado con la oficina del sheriff, ni que había tenido un pleito público con Ethan Moore, el padre de Abigail, por un préstamo no devuelto. Pero en ese momento, los detalles eran lo de menos. Lo importante era que alguien ya había decidido que el pueblo necesitaba un enemigo. Y si no se encontraba uno fuera, se buscaría dentro. El primer golpe emocional entre los presentes fue una oleada caliente de ira, pero una ira fracturada. Unos la dirigieron a la muchacha, rompió el pacto implícito, puso en riesgo la seguridad. Quien alimenta al enemigo, alimenta la guerra. Otros, como la maestra Charlotte Hayes, no podían contener la tensión en sus puños cerrados. No hablaban, pero sus miradas eran cuchillas contra la injusticia. Charlotte había visto a Abigail dar de comer a niños hambrientos más de una vez. Nunca con armas, nunca con rabia, solo con manos temblorosas como las de alguien que entiende el hambre porque la ha visto de cerca. Douglas Pike sostenía su revólver con la mano derecha. No lo alzaba, pero tampoco lo soltaba. Más que un ejecutor de la ley, parecía un hombre cercado por sus propias decisiones. Su postura rígida, sus frases memorizadas y su mirada que evitaba fijarse en el rostro de la joven delataban una verdad que no aparecía en sus palabras. Tenía miedo. No de ella, no del pueblo. De perder el control. Si cedo una vez, había repetido en la cantina la noche anterior, si muestro debilidad, nos arrastrarán como lo hicieron hace 5 años. Primero el pan, luego las tierras y después las lápidas. Decía eso pensando en su hermano, Timothy Pike, muerto en una emboscada durante una patrulla cerca del mismo río donde hoy viven los comanches. Desde entonces, el dolor no se transformó en duelo, sino en doctrina. En su mente, cada gesto de compasión era una amenaza. Para Pike, los vivos debían pagar por los muertos. Así lo justificaba, así dormía por las noches. La plaza no era unánime. Las miradas cruzadas revelaban grietas. Algunos vecinos bajaban la vista, otros apretaban los labios como quien se traga un grito. Pero el miedo,
Ese miedo ancestral que gobierna los márgenes del mapa era más fuerte que la duda. Aquí no había jueces, no había defensa, solo una cuerda colgando y un argumento viejo como la tierra, por el bien de todos. Abigail no imploró, no gritó, solo miró hacia el campanario, donde la veleta giraba sin viento, como si el tiempo mismo hubiese decidido apartar la vista de lo que estaba por suceder. Y en ese silencio denso, justo cuando el cochero del ayuntamiento se acercó al mecanismo que tensaría la soga, la historia, la verdadera, estaba a punto de cambiar. Pero en ese instante, la soga seguía intacta, y el pueblo seguía dudando. La soga aún no había sido tensada, pero ya pesaba como si lo estuviera. Cada segundo era un hilo invisible que apretaba más fuerte, no solo en el cuello de Abigail, sino en la garganta moral de todo Bethany. Y aunque nadie hablaba, todos sabían que algo se estaba rompiendo. Ethan Moore, un hombre ya encorvado por el trabajo del campo y el luto prematuro por su esposa, alzó la voz. No gritó, porque sabía que los gritos se diluyen cuando el miedo es más fuerte que la verdad, pero habló lo bastante alto como para que hasta los del fondo de la plaza pudieran oírlo. «Solo pido un juicio», dijo, «uno real, con testigos, con preguntas, no esto, no un acto de rabia sin memoria». Nadie le respondió, nadie se movió. Los ojos de los presentes buscaron en el suelo alguna grieta donde esconderse. Algunos cambiaron de posición, otros fingieron que el sol les molestaba, pero el silencio fue lo que más dolió. No muy lejos de él, en los escalones de la iglesia, el predicador Samuel Reed observaba en completo silencio. Su Biblia cerrada, apretada contra el pecho, parecía más una excusa para no intervenir que un símbolo de fe. Reed había visto con sus propios ojos a Abigail, hacía apenas unos días, dejar discretamente pan envuelto en tela junto a un árbol donde dos niños, delgados y febriles, esperaban sin moverse. No eran soldados, no eran espías, apenas caminaban. Uno de ellos incluso tosía con tal fuerza que parecía quebrarse con cada respiro. Reed sabía, y sin embargo, callaba. No por ignorancia, no por maldad, sino por un miedo más profundo que las flechas de los comanches, el miedo a su propia congregación. Sabía que si abría la boca, perdería no solo su puesto en el altar, sino el contrato de provisión de grano que había negociado con el fuerte militar cercano. Un contrato que mantenía viva la iglesia, que llenaba las despensas de su parroquia y que podía desaparecer con una sola firma si el Sheriff Pike así lo decidía. El miedo no siempre lleva sombrero ni pistola. A veces lleva sotana y habla en voz baja los domingos. En el centro de la plaza, Abigail seguía de pie, sin moverse, con el cuello expuesto al sol y la piel marcada por la cuerda que la ataba a la estructura. No lloraba, no suplicaba. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, no por misericordia, sino por protocolo, lo hizo con una calma que desconcertó incluso a Pike. «No llevé pólvora ni cuchillos, llevé pan». «¿A quién?», le espetó el sheriff, más para demostrar fuerza que por buscar verdad. «A dos niños, tenían fiebre, tosían, no pedían rifles, pedían pan». Su voz no temblaba, era baja, casi como quien explica algo evidente a alguien que ya lo sabe pero finge no entender. Una voz humana frente a un procedimiento mecánico. La lógica era clara, la moral aún más. Pero el miedo no escucha razones. Y en aquel momento, el pueblo no era un conjunto de ciudadanos, era una sola masa temerosa, de repetir el pasado, de que la compasión fuera confundida con traición, de que un simple acto de bondad desatara una tormenta de consecuencias. Fue entonces cuando el sheriff Douglas Pike se acercó al cadalso. No corrió, no alzó la voz, pero cada paso suyo sonaba como un clavo en la madera. Tomó la cuerda con ambas manos y comenzó a prepararla. No lo hizo con odio, tampoco con placer. Lo hizo como quien arrastra una piedra que ya no puede soltar.
Y sin embargo, incluso en su rostro endurecido, en su mandíbula apretada, se notaba una grieta, algo quebrado. No miraba a Abigail a los ojos, no podía. No porque dudara de su culpabilidad, esa ya la había decidido mucho antes, sino porque algo dentro de él, quizás el último eco de su hermano muerto, o la imagen borrosa de su propia hija fallecida por fiebre años atrás, le susurraba que esto no era justicia, era control. Y el control, cuando se ejerce a costa de una vida inocente, se convierte en otra forma de miedo, más peligrosa, más contagiosa. El dolor en la plaza no era físico, no había sangre ni gritos, pero dolía. Como duelen las cosas que no deberían suceder y sin embargo suceden ante la mirada de todos. En ese momento, Bethany se convirtió en ceniza. No una que cae del fuego, sino una más sutil, la ceniza del coraje apagado, de la conciencia silenciada, de los gestos pequeños que nadie se atrevió a hacer. El pueblo entero ardía, pero por dentro, en las brasas de una cobardía que a pesar de todo seguía sin admitir su nombre. El instante fue un relámpago detenido. El cochero del ayuntamiento, un hombre viejo, de manos temblorosas y mirada cansada, tiró de la palanca con un gesto casi involuntario, como si alguien más moviera su brazo. La soga crujió, la madera del patíbulo respondió con un quejido seco, y entonces el mundo se partió. Un disparo rasgó el aire como un trueno inesperado. No vino del sheriff, no vino de la plaza, vino de algún punto más allá de los establos, donde la lluvia, que hasta ese momento había sido apenas un murmullo en el horizonte, comenzó a caer con ritmo decidido. La cuerda no se tensó, se partió. No explotó, no estalló, simplemente se deshilachó, como si hubiese envejecido de pronto, convertida en serpiente de esparto que perdía su veneno. El caballo de Tiro, asustado por el disparo, se encabritó, tirando del tablón con violencia. La multitud se agitó. Unos gritaron, otros corrieron, muchos simplemente se quedaron quietos, paralizados por la mezcla imposible de alivio, temor y sorpresa. Y entonces lo vieron. Desde el borde de la calle polvorienta, entrando al trote por el mismo camino que llevaba al cementerio viejo, apareció un jinete. Llevaba un sombrero ancho, chorreando agua, el poncho oscuro caía sobre sus hombros como una sombra viva. El caballo, de pelaje manchado y ojos alerta, avanzaba sin prisa, pero con firmeza. Cada paso del animal sobre el barro era como un tambor apagado. Cada movimiento del jinete parecía calculado para no gastar una sola palabra de más. No traía compañía, no traía banderas, no traía amenazas, traía presencia. En Bethany, algunos lo conocían por nombre completo, Eli Nocona. Otros solo como Eli, el hombre que negociaba pieles con los comerciantes del Paso, que hablaba inglés con acento extraño y que siempre pedía la cuenta exacta, sin regateros ni deudas. Para los vaqueros de las afueras era un comanche del sur, de los Cuajadi, la banda que se movía entre cañones como sombras antiguas. Pero para Abigail, que aún jadeaba de rodillas al pie del patíbulo roto, no era un forastero. Era el desconocido que 2 inviernos atrás llegó sangrando al granero de su familia con una herida en el costado y el rostro cubierto de tierra. Su madre, que aún vivía entonces, lo curó sin preguntas. Le dio agua, calor, silencio. Eli no dijo gracias, solo miró. Y cuando se marchó, dejó un guijarro negro en el marco de la puerta, una promesa muda. Hoy venía a cumplirla. El sheriff Pike alzó su arma instintivamente, pero no disparó. Sabía lo que eso significaría. La lluvia, que ya empapaba los sombreros y oscurecía las camisas, parecía congelar el tiempo. Eli desmontó. Lo hizo con calma. Dejó la carabina envuelta en cuero sobre la silla. Levantó una tela pequeña que traía atada a la montura y la sostuvo con firmeza. «Los niños que ella alimentó están vivos», dijo. Su voz era grave, clara, sin gritos. La plaza entera lo oyó. No pidió nada, no llevó armas, solo pan.
El silencio era tan denso que se oían las gotas golpear los tejados. Eli avanzó hasta el poste del ahorcadero, lo tocó. Luego sacó un cuchillo corto, de mango desgastado, y lo clavó con firmeza en la madera. A la hoja ató la tela, un trozo de manta de lana con bordados azules y un símbolo en el centro, una pequeña mano abierta, trazada con hilos de colores, una mano infantil. «Esta manta es de mi gente», explicó. «Su madre la tejió, yo la recibí, los niños dormían con ella. Ella no traicionó a nadie, solo cuidó a los que nadie más quiso ver». La multitud no aplaudió, no gritó, pero algo cambió. Como si un cuarto sin ventana se abriera de golpe y entrara el aire. Como si por primera vez, desde hacía días, el pueblo pudiera pensar sin el velo del miedo. La soga aún colgaba, rota, y la joven, aún de rodillas, alzó el rostro, no hacia Eli, sino hacia el cielo. La lluvia no era tormenta, era bautismo. Y el guerrero, el que llegó sin estruendo, sin pólvora, sin ejército, había traído algo más poderoso, la prueba de la verdad. Y con ella, la esperanza. La tensión no desapareció con la llegada de Eli, tampoco con la ruptura de la cuerda. Solo cambió de forma. El aire, aunque más limpio tras la lluvia, seguía cargado de algo que no era electricidad, era decisión contenida. El pueblo estaba al borde de elegir entre el pasado que los gobernaba y un futuro que aún no sabían si se atreverían a sostener. El sheriff Douglas Pike, con el sombrero empapado y el uniforme manchado de barro, fue el primero en romper el silencio. «¡Arresten a ese hombre!», gritó, señalando a Eli con la mano temblorosa. «Intimidación armada, interferencia en una ejecución pública». Pero esta vez sus palabras no encontraron el eco acostumbrado. Los dos ayudantes que normalmente habrían obedecido al instante, Roy Tiller y Jasper Boone, se miraron entre ellos, pero no se movieron. Las manos cerca del revólver, pero sin desenfundar. No por simpatía a Eli, ni por piedad hacia Abigail, sino por algo más poderoso, duda. Entonces, como si una fuerza invisible hubiera tirado del hilo de la verdad, alguien dio un paso al frente. La primera fue Charlotte Hayes, la maestra del pueblo. Siempre recta, siempre prudente, siempre al margen de la política. Pero ya no más. Avanzó hasta el patíbulo con pasos firmes, el vestido mojado pegado a los tobillos, el cabello suelto por la humedad. Y con la voz serena dijo: «Yo la vi, a Abigail, no una vez, varias. Cruzaba el matorral al atardecer, sola, sin armas, sin compañía. Llevaba pan y vendas. Iba con miedo, sí, pero no por los comanches, por ustedes». El murmullo comenzó a extenderse, no como un escándalo, sino como una ola contenida que crecía sin romper. El segundo en hablar fue el predicador Reed. Estaba pálido, temblaba, pero su voz salió limpia, como si confesar le quitara un peso de encima. «También la vi, y vi a los niños. Estaban enfermos. Uno ni siquiera podía sostenerse en pie. Yo debí decirlo antes, pero tuve miedo, no de ellos, del juicio, de perder lo que mantenía en pie esta iglesia». Y luego, sin que nadie lo llamara, hablaron dos rancheros del sur, Ezequiel Grant y Tomás Barnett. Sus palabras fueron distintas, más duras, más frías. «No es la primera vez que el sheriff actúa sin preguntar», dijo Grant. «Y no será la última si no lo detenemos», añadió Barnett. «Ese capataz que acusó a la muchacha trabaja para Pike, en horas que no figuran en ningún libro, cobra más que cualquiera y responde solo a él». El aire se hizo más pesado, no por amenaza, sino por el peso de una verdad demasiado tiempo ignorada. La acusación se había movido. Ya no era Abigail contra la ley, era el pueblo contra el miedo, contra el control disfrazado de justicia. Eli, que aún no había vuelto a tocar su arma, dio un paso adelante. Su voz no buscaba aplausos ni dramatismo, era una voz de frontera, de realismo, de entendimiento entre mundos distintos.
Si la dejan vivir, yo los ayudo. Guío a mis familias por el cañón del este. No cruzaremos sus cercas, no tocarán su ganado. A cambio, preguntó alguien desde el fondo, ustedes bajan la soga, ustedes dejan de quemar nuestros pastos, yo detengo las flechas. No era una amenaza, tampoco una súplica, era una propuesta, clara, justa, difícil de rechazar. Pero Pike, acorralado como un zorro sin salida, jugó su última carta. No se dejen engañar, fue ella los guió hasta aquí. Si no cuelga hoy, mañana tendremos 20 ataques. Fue entonces cuando Charlotte, con manos temblorosas pero decididas, desató el paño que él le había dejado clavado en el poste. Lo sostuvo en alto, y todos vieron lo que hasta ese momento había pasado desapercibido. En una de las esquinas, bordadas con hilo azul, estaban las iniciales AM. Esta manta, dijo, la tejió la madre de Abigail. Las hacía para trueque, para familias con niños. ¿Por qué el sheriff no sabía eso?, preguntó alguien, ya sin miedo. Porque nunca investigó, respondió Charlotte, porque prefirió la soga a la verdad. Y fue como si la última pieza del muro se hubiera soltado. La multitud, que hasta ahora había sido sombra y duda, despertó. Pike fue rodeado, no con violencia, sino con firmeza. Le quitaron el distintivo de metal del pecho. No lo arrastraron, no lo golpearon, simplemente lo llevaron al mismo tablado que él había mandado construir para una ejecución sin juicio. Esta vez, sin soga, con palabras. Fue un juicio, rápido pero completo. Se le acusó de abuso de autoridad, manipulación de testigos, omisión de pruebas y conducta contraria al deber. Las voces que lo defendieron fueron pocas, las que callaron muchas, las que hablaron decisivas. El veredicto fue unánime, destitución inmediata, multa por perjuicio civil y exilio administrativo. No cárcel, no castigo físico, pero sí algo más poderoso que cualquier celda, el rechazo del propio pueblo. Abigail fue liberada. La cuerda quedó colgando, sin uso, como recordatorio de lo que casi ocurrió. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo no celebró con fiesta, sino con silencio. No uno de miedo, sino de orden recuperado, y de la certeza de que la justicia, aunque tarde, había amanecido. La mañana siguiente no trajo celebraciones, ni música, ni discursos, pero sí trajo algo más valioso: rutina, de la buena, de la que empieza a sanar. Abigail Moore despertó antes que el sol. Tenía el cuello marcado aún por la soga, no como herida abierta, sino como sombra persistente, esa que el cuerpo recuerda cuando el alma ya ha decidido seguir adelante. Su pulso, aunque lento, no había cedido ni un solo paso. Siguió amando el pan como lo hacía antes. Siguió creyendo que alimentar a alguien nunca podía ser delito. Pero algo sí cambió. Ya no se escondía. Volvió a encender el horno de su casa, la pequeña construcción de adobe que olía a levadura y humo suave desde la infancia. Revisó la harina, preparó la masa, y cuando los primeros rayos de sol rompieron el horizonte, salió caminando con el canasto al brazo, no hacia la iglesia, no hacia el mercado, sino al río, donde aún se alzaba el humo discreto de los últimos campamentos comanches. No fue sola. Ethan Moore, su padre, caminó junto a ella, no con la mirada baja, sino con paso firme y sereno. Llevaba los hombros pesados, sí, pero ya no del miedo, del orgullo. El predicador Reed, quizás en su intento de reconciliarse con lo que había callado, cargó una caja de jarabes caseros, para la fiebre, para la tos, para el alma. No los ofrecía como penitencia, sino como gesto real, ayuda sin palabras. 3 rancheros más, ni héroes ni santos, se acercaron con carne salada en trozos envueltos en tela gruesa. Por si hace falta, dijeron. Pero nadie dudó del verdadero motivo. Estómagos llenos no lanzan flechas, y niños vivos no crecen para odiar. El intercambio no fue dramático, ni solemne,
Fue humano. Al mediodía, mientras el pan seguía horneándose para la siguiente tanda, Abigail vio que Eli ya no estaba. No había dejado aviso, no había buscado despedidas. Pero sobre el mostrador de madera, junto a las herramientas de amasar, alguien había dejado cuidadosamente una piedra gris, lisa, con una hendidura exacta en forma de media luna. Sobre ella, una pequeña inscripción con carbón apenas visible. Para recordar que una deuda puede pagarse sin matar a nadie. Eli había guiado a su gente por los pasos más seguros, lejos de los alambrados, lejos del resentimiento. Acordó señales de humo, trazó límites invisibles. Dejó atrás a una chica que le había curado la herida, no con medicina, sino con algo más escaso, dignidad ofrecida sin condición. No se besaron, no hubo miradas de novela ni promesas rotas, porque no era esa clase de historia. Era más grande por eso mismo, más real. El pueblo, por su parte, no volvió a ser el mismo. No porque todos cambiaran de la noche a la mañana, sino porque ya sabían que era posible cambiar. El miedo seguía ahí, como polvo que nunca se barre del todo. Pero ahora sabían que el control disfrazado de orden no es justicia, y que una soga puede cortar la voz, pero no el recuerdo, ni el ejemplo. Abigail no se convirtió en heroína, ni quiso serlo, pero encontró en su propio valor algo nuevo, una vocación que iba más allá del pan. Ahora, amasaba también con rabia transformada en propósito, con la terquedad de quien estuvo al borde, y regresó. Y cuando semanas después volvió a sonar la campana de Bethany, no fue para anunciar un ahorcamiento, fue para anunciar algo mucho más difícil. Una reunión en la plaza, donde los vecinos querían hablar. Hablar, sí, no gritar, no disparar, no acusar. Por primera vez en años, el centro del pueblo quería ver un trato hecho de palabras y manos abiertas. La inspiración no vino de discursos, ni de milagros. Vino de lo más sencillo. Una chica, un guerrero con nombre prestado, y un pueblo que frente a la opción fácil de la cuerda, eligió finalmente el camino adulto de la ley. Y eso, en la frontera, ya era una victoria.